Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, amados, de este tema vamos a hablar hoy en el estudio. Vamos a estudiar Romanos 5 y 6, y yo hago una pregunta. ¿Qué pasó con el pueblo del libro? ¿Cómo éramos conocidos nosotros en el siglo pasado? El pueblo del libro. Entonces, ¿para quiénes es el alimento sólido? Para los que tienen ejercitado el discernimiento espiritual. Entonces, no se pierdan en el estudio que vamos a tener adelante. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto de sí mismo como también por el pueblo. Versículo 4. Y nadie toma para sí esta obra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces el sacerdocio, no nos autonombramos sacerdotes, hermano. Es un llamado ¿de quién? De Dios. Únicamente el llamado de Dios. Por eso, hermanos, es que es tan importante que los que proceden a estudiar teología investiguen si de verdad tienen un llamado pastoral. O sea, porque no se trata de estudiar una carrera por estudiarla. Porque el que se inscribe en una carrera con la misión de ser pastor, podemos inscribirnos en teología para tener conocimiento, pero no para ejercer el pastorado. Porque el pastorado es llamado por Dios. ¿Ok? Porque es un trabajo de sacerdote. Lo está diciendo la palabra, no lo estoy diciendo yo. Y dice así. Ok. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy. Hoy voy a dejar aparte el estudio porque no terminaríamos hoy. Vamos a ir a avanzar en la Biblia, hermano. Y vamos avanzando conforme a lo que dice aquí, ¿ok? Entonces, fíjense. A ti te digo mi hijo hoy. ¿En qué momento le dijo Dios a Cristo que era su hijo? En el bautismo y en la transfiguración, ¿cierto? Y entonces, el que constituyó a Cristo como sumo sacerdote fue el Padre, porque Él fue el que le dio esa misión. Entonces, es un llamado específico, sin ser hijo de Aarón, que eso lo vamos a explorar más adelante. Okay. Y dice así, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso lo conseguimos en Génesis, ¿cierto? Yo lo vi por aquí. Eso sí vale la pena llamarlo. Génesis 14, hermano, del 17 al 20. Y cuando volvió la derrota de Kedorlaomer y de los reyes con el que estaban, hablando del contexto de Abraham, salió el rey de Sodoma a recibirlos al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Les llama la atención las dos figuras que sacó Melquisedec? Pan y vino, que vino a ser después ¿qué? ¿Qué es el pan y el vino para nosotros hoy? Cuerpo y sangre de Cristo. Entonces vemos como el tipo, y este encuentro aquí responde una pregunta que se hace en la mayoría de las iglesias hoy. ¿Es bíblico diezmar en el Nuevo Testamento? ¿Cuándo se implementó el diezmo? ¿Había sido dada la ley a Moisés en ese momento? Absolutamente no. Entonces se estableció el orden, ¿verdad? Ok, entonces ahí vamos a avanzar. Según el orden en el que se ve. Versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa del temor reverente. ¿En qué momento sucedió esto, hermano? ¿En qué momento Cristo con lágrimas y súplicas clamó al Padre y fue oído a causa de su temor reverente? Y fíjense lo que dice el 8,
que tiene relación con lo que estudiamos en el capítulo 2, versículo 17, porque dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo es esto? ¿Es Cristo Dios? Voy a volver a hacer la pregunta, porque parece que tenemos dudas. ¿Es Cristo Dios? Amén, ¿verdad? Cristo es Dios. ¿Y cómo es que si es Dios tuvo que aprender la obediencia? ¿Cómo es eso? No, aquí están en la posición de Dios. Ahí estudió. Gloria a Dios, así mismo es. Y aprendió la obediencia ¿en dónde? Eso lo dice el deseado de toda la gente. ¿En las piernas de quién? De María, porque no asistió a las escuelas de los sacerdotes. Por eso que decían, ¿cómo este muchachito puede tener esa sabiduría si ni siquiera lo hemos instruido nosotros? Entonces, él aprendió la obediencia. Cristo, hermanos, en su carne aprendió la obediencia. Entonces, esto muestra que Cristo es más parecido a nosotros de lo que nosotros creemos. ¿Okay? Por ahí un hermano me dijo una vez que Cristo, y tiene lógica, pues, o sea, no es una cuestión que vamos a encontrar en la Biblia, sino que Cristo escribió la Biblia para instruirse a sí mismo cuando estuviera en la tierra. Y tiene lógica. ¿Okay? Pero eso es un pensamiento, no tiene soporte bíblico, pero vemos que todo lo que estaba escrito, él lo aplicó a su vida. ¿Dónde? Aquí, terrenal. Entonces están los proverbios, están los salmos, está todo ello, y Cristo basaba su vida ¿en qué? ¿En qué? En un escrito está. ¿Okay? Entonces él aprendió la obediencia. Este versículo es muy importante para definir, hermanos, nuestras doctrinas y qué tanto auxilio podemos tener de Cristo. Si él clamó en el Getsemaní a quien podría librarlo de la muerte, pero padeció y por ese padecimiento aprendió la obediencia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál era el clamor de Cristo? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cómo estaba su alma? ¿Cómo estaba él? Estaba muriendo en vida, estaba en agonía ya ahí. Por eso es que esa es la primera noche del sufriente, ¿verdad? Esa es la primera noche ya de la que cuenta. Entonces él estaba en agonía a tal punto que cuando lo leemos, creo que en Juan, tuvo que venir un ángel a darle aliento, porque si no, podía morir allí. ¿Okay? Del sufrimiento que estaba padeciendo. Yo no recuerdo esa enfermedad o esa situación de estrés tan grande que es que uno suda sangre. Eso es un hecho real. O sea, una situación tan grave en la que estamos padeciendo que suda sangre. Pero no era el miedo a morir lo que movía a Cristo, sino que ya se estaba sucediendo la separación con el Padre. Y sabemos que la hermana White dice que Cristo arriesgó ¿qué? Su eternidad en ese momento. La arriesgó porque al llenarse de pecado, él no estaba seguro de lo que pasaría más allá del umbral de la muerte, pero sabemos que todo estaba escrito, ¿cierto? Y entonces vemos, hermano, versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. No es fácil explicarlo. Mucho que decir y muy difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, escuchen esta parte, hermano. Después de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué entienden ustedes de esa parte, hermano? ¿Cómo son nuestras prédicas? ¿Para qué nació la Iglesia Adventista? ¿Para qué nacimos nosotros como pueblo? ¿Cómo se distingue a la iglesia verdadera? La iglesia verdadera sale con un llamado y una misión. ¿Tenemos nosotros un llamado? ¿Sí o no? ¿Cuál es el llamado? Obediencia. Ajá, obediencia. El llamado es predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esa es la misión general. ¿Y cuál es la misión específica de que tenemos como iglesia? ¿Predicar qué?
¿Ah? No, ese es el primero, predicar el mensaje de los 3 ángeles, porque nosotros nacemos porque una profecía de tiempo se cumplió. Entonces, nosotros en el siglo pasado, hermanos, yo diría como hasta 1915, que murió la hermana White, también porque nos inclinamos hacia el legalismo, éramos conocidos como el pueblo del libro. Nosotros, el pueblo adventista, no necesitaba leche, que se predica. Y si yo fuere levantado a todos a través de mí mismo, ¿es importante predicarlo? Por supuesto que sí, porque todas nuestras prédicas han de ser cristocéntricas, pero nosotros debemos ir más allá, porque nosotros, al igual que los hebreos, conocemos el ministerio de Cristo o del Mesías a través del santuario y conocemos los tipos, porque los tipos ya se cumplieron. Ya nosotros vemos atrás y vemos la historia cumplida. Es más fácil para nosotros entenderlo que para los hebreos, porque ya todo se cumplió. ¿O no lo creen? ¿Lo ven así o no lo ven así? ¿Okay? Entonces, fíjense lo que dice Pablo acá, o Pablo o el escritor de Hebreos. Yo considero que es Pablo por la forma de escribir también, como algunos teólogos. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, recuerden que Pablo está hablando a quién, a los hebreos que conocían todo esto. Está hablando a los adventistas que ya conocían todo esto. Nosotros deberíamos ser maestros enseñando esto a quiénes, a los pentecostales, a los bautistas, a los católicos, a todo el que no ha conocido ni ha escuchado el santuario. ¿Pero qué? Volvemos a la leche. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Y entonces, bueno, hermanita, termina el capítulo 5 diciendo, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que han alcanzado madurez, para los que el uso tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pregunto, ¿quién es el único que puede decirnos qué es bueno y malo? Díganlo sin miedo. Dios. Nosotros no tenemos esa capacidad. Si nosotros creemos que tenemos esa capacidad, estamos bajo la doctrina de la serpiente, porque la serpiente fue la que dijo en el Edén, seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Entonces nosotros no nos podemos arrostrar esa responsabilidad, sino depender de que Dios nos guíe. Entonces, discernimiento del bien y del mal se resumiría en las palabras de hoy, discernimiento espiritual, porque el Espíritu Santo es el que nos dice sí o no. Cuidado, por ahí no es el Espíritu Santo guiando cada una de nuestras decisiones. ¿Quién no ha experimentado el Espíritu Santo tratando de convencerlo? ¿Todos aquí somos bautizados? ¿Sí? En el Espíritu. No me van a decir como dijo Apolo, ¿y qué es el Espíritu? No, cuidado. O sea, el Espíritu Santo es el único que nos puede guiar, hermano. Entonces, bueno, así cierra Pablo. ¿Por qué necesita cerrar así el capítulo 5? Porque lo que viene a partir de ahora, ahí sí que viene lo bueno, amados. Ahí sí que viene lo grueso, el alimento sólido. Basta ya de leche, aquí les voy a hablar de alimento sólido. Voy a tomar una agüita que ya me estoy poniendo ronco. Por tanto, miren cómo empieza el 6. Dejando ya los rudimentos, la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Fácil de entender esos dos versículos? Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo? Ahí lo está diciendo él, que el bautismo, que la resurrección de los muertos, el plan de salvación. O sea, no es que lo vamos a dejar, sino que vamos a entender la profundidad de cómo se lleva a cabo ese plan. Eso es lo que él quiere explicar aquí. Él no está explicando la cruz de Cristo. Él está explicando cómo el sumo sacerdote hace la intercesión. ¿En dónde? ¿Qué decía Hebreos 8:2? ¿Dónde está ministrando? En el santuario que no levantó Dios, sino el hombre. Entonces Pablo está explicando aquí cómo Cristo está llevando ese ministerio allá.
Aquí no está hablando de crucifixión, aquí no está hablando de resurrección, aquí está hablando de temas profundos, hermano. Y para eso debemos tener discernimiento espiritual para poder tratar de entender. Por eso es que la oración es clave para poder entender estas cosas. Versículo 3. Y esto haremos si es verdad que Dios lo permite. Porque es imposible que los que una vez, fíjense, del 4 al 6, esta fue la lectura bíblica del día de hoy, allá en la predicación. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. ¡Wow! Bienvenido, amado. ¿Entendemos qué está diciendo el Señor allí? Pareciera que si nosotros aceptamos a Cristo y pecamos, ya no hay más perdón, pero eso no es lo que está diciendo allí. ¿Ok? Ahí lo que está diciendo, hermano, es precisamente la disyuntiva que se discute hoy. Y ya Pablo la respondió de manera perfecta en Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Que seguiremos pecando porque estamos bajo la gracia? En ninguna manera, ¿cierto? Porque cuando somos bautizados ¿en qué? ¿En qué? En la muerte y resurrección de Cristo. Y entonces, ¿qué pasa si volvemos a la vida pasada que teníamos? ¿Qué estamos causándole a Cristo? Dolor y vituperios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos esa decisión y tu vecino te conoce, ¿qué es lo que dice? Mira el cristianito este. ¿Y eso que eres cristiano? Nosotros tenemos un nombre que debemos, o sea, no que debemos, porque cuando digo debemos, ya soy yo haciéndolo, lo que nosotros debemos hacer es rendirnos a la obra del Espíritu Santo en nosotros, y Él hará que su nombre sea glorificado, porque ¿quién se glorifica a sí mismo sino Dios? ¿Cierto? Entonces nos va a conducir. Vamos a avanzar porque la explicación de esto lo dice más adelante. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquello por lo cual es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida a fin de ser quemada. ¿A qué les recuerda esto, hermano? ¿A qué parte de la Biblia les recuerda esto de las enseñanzas de Cristo? Hay una parábola de la semilla, ¿cierto? ¿Ok? El sembrador salió a sembrar. Y una parte de la semilla cayó ¿dónde? Junto al camino. Y esa semilla no pasó nada. Vinieron las aves y la comieron. Otra cayó entre los pedregales. Nació, pero no tenía raíz y murió. Otra cayó entre los espinos y los abrojos, por decir así. Esa fue creciendo, pero cuando fue ahogada por los espinos, también murió. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué pasa con esa tierra? Entonces, cuando nosotros estudiamos esa parábola en el libro de Marcos, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Qué pasaba con los terrenos? ¿Era la semilla la que causaba que el terreno fuera así o ya el terreno era así? El terreno ya era así. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Que aquellos que dicen que han sido convertidos, pero tienen un corazón que no ha sido convertido, están próximos a ser echados en el fuego y ser quemados. ¿Por qué? Porque a pesar de que Dios está haciendo todo, un sumo sacerdote ministrando en el santuario celestial, para llevarlos con Él, para hacerlos salvos, simplemente no lo están aceptando. ¿Por qué? ¿Qué estudiamos la semana pasada? ¿Por qué puso de ejemplo el autor de Hebreos Cades Barnea o allá ese lugar en Hebreos 3 y 4? Porque ¿qué se dio allí? Incredulidad.
Y entonces, estas personas que no son realmente convertidas es porque realmente no han creído la palabra de verdad. No han creído que Dios tiene el poder para hacer la obra que Él dijo que iba a hacer. ¿Entiendes? O sea, no lo creen. Muchas veces, hermanos, utilizamos un versículo que yo lo digo aquí, que dice Filipenses 4:13. Pero para el estudio, para el trabajo, para llegar, para salir, pero ¿qué tal para vencer el pecado? ¿Es válido para eso también? ¿O será ese el único sentido que tiene ese versículo? Entonces, las personas que están aquí, que está hablando el libro, que está hablando Hebreos, que no tendrán otra oportunidad si vituperan al Hijo de Dios, son las que no han creído. Porque si nosotros hemos creído, sabemos que si caemos, Dios es fiel y justo. ¿Para qué? Para levantarnos de caída. Entonces no vamos a tener dudas de ir nuevamente, porque sabemos que Dios realmente nos ama. Lo que pasa, hermano, como decíamos esta mañana en la iglesia, bienvenida, hermano, es que el amor está tan devaluado que no entendemos el ministerio de Cristo. Cuando oímos Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, nosotros no entendemos realmente lo que sucedió allí. No lo entendemos, amados. Si lo entenderíamos, ya estuviéramos con Dios en el cielo. ¿Quién ha visto la pasión de Cristo? ¿Quién más? Nada más usted, hermano. La película de la pasión de Cristo. ¿Cómo le parecieron a usted los sufrimientos de Cristo allí? Y esa no es la realidad, es peor. Porque todo el odio satánico se ensañó contra Cristo allí. Dicen algunos historiadores, no lo puedo constatar, pero que dicen que cuando Cristo fue crucificado se le veían las costillas porque ya no tenía piel allí, ni carne. Y eso lo hizo Cristo por amor a usted y a mí. ¿Ok? Eso lo hizo Cristo por amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que sufrieran. ¿Quiénes debíamos estar sufriendo allí? ¿Yo? Esos latigazos no eran de Cristo, eran míos. Porque ¿quién pecó? ¿Él o yo? Él, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros entendemos realmente, hermanos, lo que sucedió allí, y le voy a decirle un testimonio, no sé si lo dije aquí ya, de un niño que quedó huérfano en la guerra de Afganistán, un muchachito de por allá del Medio Oriente. Fue adoptado por un soldado americano, este soldado era cristiano, el niño empezó a crecer y él nunca había escuchado de Cristo, o nunca había entendido la historia de Cristo. Ya cuando el niño empezó a entender inglés, que estaba en la iglesia, ese día la predicación trataba de Isaías 53. Y entonces el papá de este niño sí veía que a medida que el pastor avanzaba en la lectura, es una lectura fuerte, ¿cierto? Fue molido, fue golpeado, fue transgredido. En la medida que el pastor avanzaba en la lectura, él veía que el niño se retorcía en el asiento, pero no entendía por qué. Nosotros, hermanos, ¿desde cuándo estamos escuchando esta historia? Desde que nacimos, ¿sí o no? Sí, es cierto. Nosotros, ¿desde cuándo estamos viendo cruces? Desde que nacimos. Para nosotros una cruz hasta es un adorno. Una cruz es un tatuaje. Pero para Cristo una cruz fue un lugar de muerte y oprobio. Porque ¿quiénes morían en la cruz? Los peores delincuentes morían en la cruz. Y entonces, este niño nunca había escuchado la historia de Cristo. Y en la medida que el pastor llegaba, no aguantó más. Y se paró de la banca y echó un grito. Y nadie va a hacer algo por ese justo. Él entendió lo que estaba pasando allí. Nosotros no lo podemos entender porque Satanás se ha encargado de cauterizar nuestras conciencias para que no podamos entender el verdadero amor de Dios. Y por eso es que hay incredulidad en muchos de nosotros, aún dentro del pueblo de Dios. Estar aquí, hermanos,
no es garantía de que estamos salvos. La salvación únicamente es garantía cuando estás actuando conforme a la voluntad de Dios. Cuando tú puedes ver atrás y decir, Dios ha transformado mi vida. Dios está guiando mis pasos. Porque recordemos que no es usted ni soy yo, es Él. La obra es de Dios de principio a fin. Cuando yo creo, Dios ejecuta su plan de manera magistral. Por ahí dicen algunos, yo no sé si ustedes están de acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso que dicen, ¿qué es más fácil? ¿Perderse o salvarse? ¿Qué es más fácil? Gloria a Dios, porque ya Dios lo hizo todo. ¿Quién es el único que puede impedir que yo sea salvo? Yo. Negándome a lo que el Espíritu Santo me está diciendo que haga, porque yo puedo oponerme a eso. Entonces, hermanos, sigamos. Vamos a ver si aunque sea llegamos al versículo 6 porque ya faltan 20 minutos. Ok. Quedamos en el versículo 8. Pero lo que produce espinos y abrojo es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores. ¿Cuáles son esas cosas mejores? Después en el capítulo 9 se va a afianzar Pablo aún más. Creo que aquí en el 7 lo va a decir, no recuerdo bien. Pero dice, cosas mejores. ¿Cuáles son las cosas mejores, hermano? Mejores promesas. Recordemos que el pueblo de Israel tenía por su centro esperar al Mesías. Pero ¿qué tipo de Mesías esperaban ellos? Un Mesías fuerte, terrenal, que exaltara a Israel como nación. No un Mesías que los librara. Ajá. Un guerrero. No un Mesías que los librara del poder del pecado. Ni nada de eso, porque para ellos, y entonces basaban su teología en lo que era el cumplimiento de la ley. Y precisamente por eso perseguían a Cristo. Porque Cristo, al hacer obra de bien en sábado, que decían ellos, transgrede el sábado. No lo dice la Biblia, lo decían ellos. Y cuando leemos en Juan, creo que capítulo 8, que dice que nuestros hermanos protestantes les encanta sacar ese versículo para decir que Cristo transgredía el sábado, ahí lo dice. Y ahí no dice que Cristo transgredía el sábado, dice que los judíos decían que transgredía el sábado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque él hacía bien el sábado. Entonces vemos aquí, amados, sigamos, nosotros esperamos cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Aquí está explicando Pablo salvación por obras. Voy a repetir el versículo, porque pareciese. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Es eso salvación por obras? Que Pablo está haciendo énfasis allí. ¿Por qué? Es el resultado de la obediencia a Dios y es el fruto de estar en comunión con Él. Gloria a Dios. Por eso cuando los cristianos evangélicos nos hablan de Dios Padre muy bonito, pero porque tú fue hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me diste habitación, hospedaje, etcétera, etcétera. Entonces vemos, dice, si lo hicieron a unos hermanos pequeños, a mí me hiciste. Y a cada uno de los hermanos pequeños de un vaso de agua fría, a mí me lo están haciendo. Gloria a Dios. Así mismo es, mi hermano. Y lo explica más en forma directa Santiago, cuando dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pero entonces, ¿cómo es la salvación? Fe más obras. ¿Cómo es? ¿Cómo entendemos esa relación? Esta explicación la da Juan en Apocalipsis capítulo 14. He aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, obediencia, y tienen la fe de Jesús. Una pregunta, ¿es lo mismo la fe de Jesús que la fe en Jesús?
La fe de Jesús es el carácter de Él. Gloria a Dios, ya está la respuesta. Tenemos que tener primero la fe en Jesús para poder desarrollar la fe de Jesús. Es el carácter de Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo Santiago allí y qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que cuando ustedes tienen el carácter de Dios, esas obras son el resultado de lo que Dios haría o de lo que Dios hace por medio de ustedes. Eso es todo. Vean cómo el Evangelio es fácil de entender, es sencillo, hermano. ¿Quiénes lo complican? Nosotros. Diciendo cosas que yo no... Díganme los bautistas, hermano. Eso sacan unos términos, yo no entiendo eso, porque yo no soy teólogo. Pero unos términos, una cosa que es tan sencilla, lo complicamos tanto. Simplemente es Cristo en ti, viviendo en ti. ¿Cuáles son las obras? Las de Cristo. ¿En qué? El que no ha conocido a Dios, o sea, el que conoce el amor, conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Por qué, hermano? Ya le voy a no aclarar, porque usted lo tiene muy claro y todos lo sabemos. En Mateo 25, en ese juicio de los que me ayudaron y esto, simplemente estas personas eran el carácter. Yo leí un libro hace tiempo que se decía Esperando a Cristo 24/7. No recuerdo el autor del libro, pero eso todavía lo venden en Yapa. Y entonces el libro empieza diciendo una declaración que a mí me alarmó, porque no es un secreto para nadie que mi teología tiene más corte conservador que liberal. Sabemos que hay una diferencia y tenemos que hablarlo directamente aquí en la iglesia. Hay dos grupos en la iglesia, hermano, conservadores y liberales. ¿Ok? ¿Qué debemos buscar? Un equilibrio. Eso es lo que debemos buscar. ¿Ok? Porque todos somos un edificio y todos somos parte de la obra de Cristo y todos somos útiles en la obra de Cristo. Entonces, cuando empieza este pastor a decir, dice, no debemos tocar trompeta ante la venida del Señor. Se me pusieron los ojos como dos huevos fritos de una vez. Pero cuando empiezo a leer el libro, yo dije, no podemos jugar el libro con la tapa, ¿cierto? Continué leyendo el libro, entonces lo que explicaba el pastor es que ¿qué es lo que va a convencer al mundo? ¿Anunciar las señales de la venida o el carácter de Cristo reflejado en su pueblo? ¿Qué es lo que va a convencer a la gente? El carácter de Cristo reflejado en su pueblo. Entonces él decía el ejemplo de su padre, que su padre es pastor, o fue pastor. Y ya este señor que escribió el libro era pastor también. Y entonces él dice que vivía en un edificio donde vivía una señora que era muy chismosa. Y entonces la señora vivía asomada en el balcón para ver qué pasaba. Y abajo había una avenida en la cual una viejita siempre se paraba, estaba mendigando allí. Y entonces un día resulta que la viejita empezó a hablar con un hombre caucásico, alto, y hablaron mucho, unas cosas, habló un buen rato, y después el señor el caucásico blanco, porque la viejita tenía que cruzar la avenida para irse a su casa cuando terminaba de mendigar allí. Él la cargó y le cruzó la calle, y la cruzó. Y eso impresionó a esta señora chismosa. Y ella dice, tengo que enterarme qué fue lo que pasó allí. ¿Qué fue lo que hablaron? Decía. ¿Cómo ese hombre va a cargarla? Bueno, y entonces así fue dando hasta que llegó a la historia. Este hombre alto caucásico era el padre del pastor. Y entonces él dice, yo le pedí permiso a mi padre para incluir esta historia en el libro, porque él le dice, ¿te acuerdas cuando hiciste esto? Y el padre, yo no me acuerdo de eso. ¿Cuándo sería eso? Y no era porque el padre era desmemoriado, sino porque para el cristiano ese tipo de obras son obras cotidianas, hermano, que no tenemos que levantar ni tocar platillos ni nada que lo hicimos. Eso es algo que haríamos cualquier día. Entonces por eso es que ellos le dicen a Jesús, cuando le dicen, me diste de comer, me diste de beber, le dicen, ¿y cuándo lo hicimos? ¿Cuándo lo hicimos? Y Jesús le va a responder con el amor, cuando lo hiciste a mis hijitos más pequeños, a mí me lo hiciste. En cambio, el otro grupo, que Jesús le dice, estuve y no lo hiciste, y ellos van a responder con arrogancia, ¿y cuándo no lo hicimos? ¿Por qué? Porque mientras que el primer grupo lo hacía cualquiera el bien, lo hacía cualquiera el bien, el segundo grupo, si hubiera sabido que tendría recompensa por hacerlo, lo hubiera hecho. Y entonces, en base a obras, hubieran buscado el favor de Dios. Eso es lo que Dios está explicando, hermano. Hay una sola forma de ser salvo, y es por gracia.
por obras, nadie se va a salvar. Por eso es que el día y la hora no tiene fecha. Porque si tuviéramos una fecha, ¿qué haríamos? Rumbear el 31 de diciembre del 2025 viene Cristo, el 30 de diciembre me arrepiento. ¿Somos o no somos así? Somos así. Entonces, bueno, vamos a ver si concluimos, hermano. Se acabó el tiempo, 10 minutos. ¿Ok? Terminé en el 10, pero estamos en el versículo 11. 6, 11, hoy vamos a llegar hasta el 6, no vamos a llegar hasta el 7. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan, ¿qué? ¿Qué dice aquí? ¿Quién lo puede leer? Las promesas. Voy a ampliar un poquito de tiempo aquí. ¿Qué es el antiguo pacto? Los escucho. Gloria a Dios. El antiguo pacto, hermanos, es alcanzar las promesas de Dios por medio de mis obras. Dios se presentó ante el pueblo de Israel. Éxodo 19. Miren cómo los traje aquí en alas de águila y cómo los saqué de Egipto. ¿Quién hizo la obra? En todo momento, ¿cierto? Ellos eran soldados que destruyeron al ejército del faraón, ¿sí? No, ¿verdad? Todo lo hizo Dios. Y Dios se presenta ante ellos. Si dieres oído a mi voz, ¿qué viene por el oír? Y entonces, ¿qué le está pidiendo Dios a ellos allí? Fe. Tengan fe. ¿Ok? Y guardar es mi pacto. Guardar, Shema. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Oye, no hagan, oye mi pacto y guárdalo en tu corazón. En Jeremías 31 dice el Señor, y escribiré mi ley, ¿en dónde? En sus corazones. ¿Dónde se proponía Dios escribir la ley en ese momento? Pero ¿qué respondió el pueblo? Todo lo que tú digas haremos. Dios no estaba pidiendo que hicieran absolutamente nada. Estaba diciendo, oye, y para profundizar en esto, no lo vamos a buscar. Salmo 81, 8 y 9, para que vean que los mandamientos, amados, no son imperativos de Dios de negaciones. Son promesas de Dios, porque están escritos en tiempo verbal futuro. ¿Qué prohibición hay en futuro? Vemos ahí una señal de prohibido parquear y dice, no parquearás aquí. ¿Dice así? ¿Dice a futuro? ¿Cómo dice? No parquees aquí en presente. Entonces dice, no matarás, no tendrás. O sea, son promesas que Dios cumpliría en su pueblo por medio de su palabra. Si esas palabras se atesoran en el corazón, amado. Entonces, ¿qué es? Para concluir aquí, no podemos seguir profundizando porque el tiempo se acabó. Van a leer, hagan la tarea. Salmo 81, 9 y 10 o 8 al 10, algo así. Que el Señor les dice, ¿se apagó? Ok. El Señor les dice que si oyen su voz, no tendrán dioses ajenos. O sea, lo dice el Señor ahí. Entonces, bueno, vamos a seguir, hermano. Y el nuevo pacto, al contrario, es esperar las promesas de Dios porque simplemente Dios lo dijo. Eso es el nuevo pacto. Antiguo pacto, alcanzar la promesa por medio de mis obras. Nuevo pacto, alcanzar las promesas porque Dios lo dijo. ¿Cuál es el verdadero? ¿Ah? El nuevo pacto. ¿Por qué? Porque si Dios lo dijo, ¿qué pasa? Ya pasó. Porque Dios dice las cosas que no son como si fueran. Concluimos. Versículo 12. Ok, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro, juró por sí mismo. Imagínense la garantía que está colocando Pablo aquí. ¿Por quién juró Dios? ¿Será que la palabra de Dios se va a cumplir, amados? ¿Tenemos siquiera un motivo para dudar? Absolutamente no. Si Dios dijo, amados, que va a haber un pueblo que guarde los mandamientos de Dios, ¿cuántos mandamientos son?
¿Qué es pecado? ¿Y qué significa que el pueblo va a guardar los mandamientos de Dios? Que no va a haber pecado. Ustedes pueden creerlo o no, pero Dios está diciendo que va a haber un pueblo que guarde los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Adelante, hermano. Y es más, hermano, cuando leemos Deuteronomio capítulo 30, Versículo 5. dice: Jehová tu Dios te hará volver a la tierra que te da a tus padres, y será tuya, te hará bien y te multiplicará más que a tus padres, y si hará Jehová tu Dios Tu corazón. Gloria a Dios. Esto que yo les estoy diciendo yo no es del Nuevo Testamento. Eso se lo dijo Dios a los judíos. Que la circuncisión que Dios quería era la del corazón. Vamos a avanzar. Se acabó el tiempo. Ok. Dice: y habiendo esperando con paciencia alcanzó la promesa el pueblo, ¿cierto? Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de todas las cosas, de todas las controversias, es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asiros de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Fíjense dónde estamos ya. ¿A dónde estamos dentro del velo? ¿En qué lugar? En el lugar santísimo, hermanos. Mira hasta dónde nos está metiendo el autor de Hebreos. Porque ¿qué está en el lugar santísimo? El trono de la gracia. Y dice: entrad confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. ¿Sí o no? Entonces allí debemos llegar. Ya estamos terminando, hermanito. La cual tenemos como segura y firme esperanza, y dice, versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, amados, ¿vieron por qué empieza diciendo que hay cosas difíciles, que eran cosas difíciles de entender y que no era la lechita espiritual? ¿Lo pudieron ver? ¿Pudieron ver la profundidad del evangelio que hay en Hebreos capítulo 6?